Muy buenas tardes y bienvenidos a La Plataforma. Esta es la segunda temporada y les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por unirse a nosotros el día de hoy. La entrevista que vamos a tener el día de hoy con Carolyne Márquez, los primeros 30 minutos los vamos a hacer en español, la mitad de la entrevista va a ser en español y la otra mitad de la entrevista va a ser en inglés. Así que para aquellas personas que están uniéndose ahora, vamos a hacer la mitad de la entrevista en español, después va a ser en inglés. So, hi everyone, and thank you for joining us today. We're going to do half of the interview in Spanish and then half of the interview in English. And we have an amazing guest today. So, stay tuned for the other half if you're waiting for it on English. Así que, nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, Carolyne va a estar presentando su nueva marca de dulces saludables, que es libre de azúcar, Fit Martians. Así que ayúdenme a recibir a Carolyne Márquez. Me encantó ese intro, estuvo bien bello. Gracias por estar aquí, por recibirme y estoy muy emocionada para hablar sobre mi nuevo dulce o mi nuevo, no sé, La marca. Mi nuevo empresa, qué sé yo. Ok, dale. Sí, y realmente yo estoy muy emocionada de que estés compartiendo con nosotros en este season, porque el season pasado estuviste con nosotros antes de ir a tu primera competencia. Sí. Ahí fui a la competencia, ustedes estuvieron antes, ¿verdad? Sí. Que hubiese competido, pues tuve dos competencias. Una fue en Orlando y otra fue en Orlando y el otro fue como cerca de Tampa, por allá. Y entonces gané las dos competencias, primer lugar, y me gané la Pro Card. So, salí victoriosa en las dos competencias, mis primeras dos competencias, y eso fue una experiencia bien grande, bien brutal. Me encantó. Sí. Realmente estoy muy orgullosa de ti, ¿verdad? Porque tú has estado trabajando en este proyecto y en todo lo que son tus redes y todo lo que es tu cuerpo, ¿verdad? Por muchísimos años, que esto no ha sido algo que hiciste de la noche a la mañana y que Fit Martians ahora mismo se convierte como que en la próxima fase de todos tus proyectos. Esa es la palabra, gracias. La próxima fase. Sí, y pues me ha tomado 9 años, como dijiste, y pues me encanta ver el fruto de lo que uno hace constantemente, lo que le gusta, la pasión que le metas y el harvest o el producto que recibe tras hacer todo eso tantos años. So, me encanta todo lo que ha pasado. Y cuéntanos un poquito de la historia detrás de Fit Martians, cómo fue que comenzaste a hacer este proyecto, de dónde sale la marca, todo ese tipo de cosas. Pues Fit Martians, como tú sabes, yo no consumo dulce, me da unos rash en la piel, no puedo consumir nada que contenga azúcar refinada, azúcar morena, cosas así, agave, miel. Y pues decidí hacer algo que me quitara los sugar cravings, la ansiedad de dulce, porque todos tenemos ese taste bud, ese sentido, ese sabor de dulce. Y pues decidí hacer los Fit Martians, que son cubos de azúcar, pero tienen, o sea, no tienen nada de azúcar, tienen 0 calorías por el tubo. Contienen vinagre de manzana que ayuda muchísimo al sistema inmunológico, a gastritis, con la piel, tiene todo es orgánico, también tiene organic spirulina, que es un alga que es natural, por eso tiene este color como verde y azul, cambian de color, es natural, pues, no puede ser algo específico. Y pues
decidí hacer esto para quitarme los sugar cravings y dije, ay, ¿por qué no lo hago como para la gente? Porque la gente lo veía por ahí y decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y decidí como que hacerlo para el público también, para que los probaran y les ha fascinado. Ha sido un éxito, gracias a Dios. Sí, realmente yo recibí los míos esta semana y yo siempre estaba bien curiosa porque por el colorcito verde, pues yo pensaba que eran como gummies, y realmente son dulces y me gustó muchísimo porque como que tú le sientes el dulce aunque no tienen azúcar y pues si uno está ansioso y todo eso, pues no. Exacto, te puedes comer todo el tubo y no tiene nada de calorías porque la azúcar que tiene viene de una planta, no, es como si estuviese comiendo vegetales, como quien dice, pero no es azúcar que no se refleja en el sistema y vinagre y espirulina, no tiene nada de calorías y te va a quitar todo el sugar cravings que tengas. Y también recibí también la cajita que tiene los de Immune. Cuéntanos un poquito más sobre los ingredientes y lo que hacen. Ok, pues el Immune es más para allá el sistema inmunológico. Ese tiene elderberry, que es una fruta que ayuda con subir los niveles de inmunología para que tenga el sistema preparado para lo que sea. Lo creé después del COVID, porque yo consumo elderberry, es bien importante para mi dieta, para mí, porque a mí me encanta tener esta salud, todo el mundo le encanta estar saludable. Y pues le añadí ese ingrediente para que tuviese eso para el sistema inmunológico. Y sabe idéntico, lo único que tiene una vitamina más. Sí, y el colorcito de Es un estos poquito tubos, más brown. sí, es un poquito diferente. Es brown verde, porque el elderberry es bien violeta y la espirulina es verde, azul, varía de colores. Y pues al combinar los dos, pues se pone un poquito más dark, pero sabe riquísimo igual, sabe como a miel o miel, sí, como miel. Y lo más importante ¿verdad? De este producto es que es algo que tú consumes, que realmente fue basado en algo que tú hacías y entonces ahora lo estás compartiendo con otras personas, ¿correcto? Exacto. Sí, yo lo ponía en almendras, en todas mis cosas, o sea, hacía azúcar y se lo ponía todo, porque pues es azúcar, pero refleja nutrición y entonces pues se lo ponía todo, se lo ponía el café, se lo ponía el cereal, se lo ponía en almendras y pues les regalé, o sea, le hice la base a todo el mundo para que se puedan implementar a lo que ustedes deseen, les guste. Porque quizás a mí me gusta en el café, pero a otros no, y lo hacen en una limonada. Y pues es mejor crear la base y vender eso que es más general a que algo más específico. Sí, y esta marca y este producto tiene algo que ver con tu carrera como chef profesional, como cocinera profesional, o fue algo que ha sido solamente que para ti, que lo hacías por tus rutinas, etcétera. Yo lo hacía para mí, para mis rutinas, pero el Film Martian, el marciano, todas mis plataformas tienen algo de él y es porque me gusta que seamos diferentes, que no nos importe ser diferentes y es como que somos únicos, cada persona es única y we are out of this world, eso es lo que yo digo, como que estamos fuera de este mundo, que pensemos más allá, que sepamos que no estamos limitados a lo que está en este mundo, sino que tenemos espíritu, tenemos a Dios con nosotros, como que nos vamos más allá de los límites del mundo. Eso es lo que quiere decir como que marcianos, como que estamos fuera de este planeta, que no se limiten, que somos brutales. Es algo para mí bien profundo, pero ahí es lo más general. Sí, y realmente
desde que te sigo en las redes y te conozco, ¿verdad? Siempre has tenido ese mensaje de motivación de que las personas pues que persigan sus sueños, que hagan lo que desean hacer y se conviertan en las mejores versiones de ellos mismos. Y realmente eso es algo que podemos ver a través de todas tus redes y de todos tus productos y ahora a través de Feed Martians. Sí, y se lo pueden consumir, que cada vez que lo consuman sientan el poder que están ahí. Soy unlimited, soy especial, no sé, lo que quieran sentir, pero siéntanse fuera de este mundo, como que pueden hacer lo que sea. Súper, sin límites, sin límites. Exacto. Ahora, ¿dónde las personas pueden conseguir tus productos de Feed Martians? Mis productos pueden conseguirlo en www.feedmartians.com o por Instagram, feedmartians. Van al bio y ahí pueden conseguir, ahí pueden ver la página. Pueden ver todo y también lo pueden conseguir por Facebook. Pero más se consiguen por feedmartians.com. Y ahora mismo hay un 40% off porque estamos en octubre. So ya saben que pueden comprar muchos para sus niños y para saludable para los niños, para ancianos, para todas las edades. Es un producto orgánico totalmente natural, so lo pueden consumir quien sea. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias por presentarnos tu producto. ¿Qué mensaje le darías a las personas que tienen deseo de emprender y perseguir sus sueños? Que nada lo limite, que comiencen con la idea, que solamente con tener la idea y empezar paso a paso es lo que necesitan. No necesitas un montón de dinero, no necesitas un montón de personas alrededor tuyo. Tú solamente tienes la idea y como que Dios o el universo, como ustedes quieran decirlo, te va a empezar a enseñar como que cosas y te va a abrir puertas que se van a hacer realidad. Solamente tengan la idea y empiecen a caminar poco a poco. No se aglomeren con todo lo que tienen que hacer. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, solamente tienen la idea y con eso que tú comiences, todas las puertas se van a abrir. Si te mantienes firme en tu idea, pues todas las puertas se abren y todas las ideas vienen a ti y todo lo que tú necesites va a empezar a venir a ti. So, tengan la idea y lo demás pues vendrá por añadidura. ¿Cuáles son algunas de las lecciones o experiencias que has tenido durante este proceso que te han hecho tener una nueva perspectiva? Que a veces uno se frustra porque dice, diache, pero no tengo, no tengo esto, no tengo esto. Pero poco a poco, cuando tú vas aprendiendo y viendo las cosas que hay, como que todo está puesto para nosotros, que todo está para los businesses. Hay un montón de videos en YouTube que te ayudan a hacerlo. Como que no te frustres en que es mucho trabajo, sino que toma un paso a la vez y empieza a ver videos de YouTube, empieza a ver cómo otras personas lo hacen, busca alternativas y de verdad que es más fácil de lo que piensas. Y lo demás es por añadidura, como dije, pasa solo. Enfoque, enfoque, enfoque. Tienes que tener la visión. Si no tienes la visión, pues como que vas a estar un poquito perdido. Y realmente es así. Y pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por esa perspectiva en tu proceso. Antes de que nos vayamos al inglés y hagamos esto otra vez. Sí. Antes de que nos vayamos al inglés y hagamos esto otra vez, te quería preguntar, ¿qué consideras que han sido los valores o los objetivos o la motivación que te han ayudado a ti a mantenerte persiguiendo tus metas y tus sueños y ahora creciendo tu marca? Los valores, pues, honestamente, la tenacidad, los valores que mis padres me inculcaron, como que si comienzas algo, pues lo terminas. Y eso ha sido mi lema de toda la vida, como que ser consistente, ser consistente, ser consistente. No, yo voy paso por paso, yo no voy, ay, voy a llegar inmediatamente, no.
paso por paso, porque todo en la vida es así. So, como quiera, vas a querer hacerlo, vas a tener esas ganas. Si no lo haces, vas a sentirte como que no estás haciendo nada. So, es mejor hacerlo poquito a poquito, como dicen, como que la gota en la roca va perforándolo. Y poquito a poquito vas a ver tus resultados. So, no te frustres, camina, sé consistente, ten la visión y quédate enfocado. Y nada, no te puedes frustrar por nada. Todo Dios te lo pone por algo. Así mismo es. Bueno, Carolyne, muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa en español. Ahora vamos a hacer el redo para hacerla, para hacerla en inglés. Y en lo que hacemos eso, vamos a hacer el countdown. Okay. Hello, everyone, and welcome to La Plataforma. Today, we're going to be interviewing Carolyne Marquez. As I said at the beginning of this video, we were going to do half of the interview in Spanish, and now we're going to do half of the interview in English. So today, Carolyne Marquez, who is an influencer, IFB pro, and an athlete, today is going to present to us her brand of healthy, sugar-free candy, Fit Martians. So help me welcome again, Carolyne Marquez. Yay! Welcome. Hi, thank you for welcoming me and thank you for having me on this lovely day. Aloha to all of my Martians there. Hope you're having a blast today. So thank you. Well, thank you for being here with us. So last season you were with us and you were, when you did the interview, you were actually a few days prior to your first competition, like a bodybuilding competition. So how did that competition go about? And what can you tell us about that experience? Well, the competition went better than expected. God placed me on both first places. I wasn't expecting that. That was my first show. So I really had, I knew I was a winner inside of me, but seeing all in reality was very overwhelming. And when I got there and won, I just started pouring out tears. I'm like, what? This is so awesome. And I won my pro card and I won the two shows that I went to that season. So that was an amazing experience for me. And I'm very grateful for that. And we are very proud of you. I'm really excited. So congratulations on your accomplishment. Now, after that, the next phase of what you started doing was actually developing your brand. So what can you tell us about Fit Martians? Yeah, so as you might know, I'm allergic to some types of sugar and I couldn't eat. I became a baker just because I couldn't consume lots of several sugars. And I created this sugar, which I poured onto everything, like on lemonades, almonds, coffee. I just used it for myself, but then people saw it and they were interested and they loved the flavor. So I decided to help out and to just make them for people as well. And this whole tube, it has basically 0 calories because the things it contains are organic spirulina, organic apple cider vinegar, and erythritol, which are
made out of a plants. So it is basically sugar, but without sugar, and everyone can consume it. Children, elderly, normal, aliens, everyone. That's what it says. Good for humans because it was made by aliens, which are us. So yeah. And that is actually very interesting. I received mine this week and I really, really liked it because it felt like kind of sugary, even though it doesn't have any sugar. So it was a very interesting taste because at first I really thought that the Fit Martians per se, like the candies, were like gummies. And when I got them and I realized that they're actual candy, it was like super, super interesting. Yeah, they're hard candy, which was a challenge to make. But yeah, they're hard candy, so you can just put it on anything and you can bite it for anxiety, for sugar cravings, for whatever it is that your sugar level is. You can just put it on anything or just eat it as whole. You can just take them, and your sugar cravings will most likely be vanished. So I don't know, give them a try. Try them for yourselves. Yeah, they're actually really great. I also received the ones that come in the box, the immune. Yes. So what can you tell us about them? Those ones has elderberry in it. So it is more of a immune system booster. Elderberry is known for having amazing vitamin C properties. It helps the immune system. Obviously, I'm not a doctor putting this out there, but elderberry is an amazing fruit overall for the immune system. So it was added to the organic candy, and it tastes the same. It just has a pinch of a little bit of a healthier, like a elderberry for immune system boost. Awesome. And I wanted to ask you about the whole brand and what is behind the name Fit Martians. So Fit Martians is, it means like we are above this world. I wanted to represent us like we're not from this world. We're greater than we think we are, and I like everyone to know that we can do whatever we want. That something very big created us, and we're limitless, and that's what's behind it. That's what Martians means for me. It is basically you can be limitless. You're out of this world, and you have someone very big backing you up, and that's what it means for me. Like you're powerful. Powerful. I love it. And since I know you and since I've been following you in the socials, you have always talked about this spirit of like motivation, of going chasing after your dreams. So what has been a force of motivation or a source of motivation for you as you have started to grow and build this brand? My parents always told me like when you start something, you finish it. Doesn't matter how, doesn't matter how much it takes you. You just have to be consistent. Just like water in a rock, it keeps perforating it or breaking into it until the rock breaks. So you just have to be consistent on things, and whatever you start, try and finish it, and it will be easier than you thought. And when you look back, you will be so proud that you did it and you stuck to it. So just be perseverant, be consistent, and things will just fall in place in everything. Mm-hmm. That's truly beautiful. And in terms of like lessons, what lessons have you learned in this journey of building your own brand and building your online presence and all of this over the course of the years? So building on, you just need the idea first, and with that idea, you keep hyper focused on that idea. Don't worry about the money. Don't worry about the circumstances. Just focus on the idea or what you are trying to accomplish on the end result, and then all of the other things will just pile up and help you. Like the universe, God will just open doors for you, and
it will be a success, but you just have to stick with the idea without unwavering faith that it will happen and it's already yours. So that's what I stuck to, and that's what I live by. I mean, like just stick to an idea. The same with my body, I stick with my idea. I know the end result, and I go day by day, another in the back, another in the back, and things just fall into place. That's true. That is actually very beautiful, Carolyne. Now, if you could, like, what would be a message that you will tell somebody who wants to build on their dreams? What would be your advice? My advice is first envision it. What would you want to happen? What is the end result on your journey? Maybe journal it, maybe write every detail, write everything that you see in your vision, because visions are life's preview of what you're meant to have. So if you have that vision, write it down, know what you want, know where you're going to go, and don't worry about where is the money coming from, where is the things coming from. Just focus on your dream, and I promise you things will just fall in place if you have unwavering faith, if you trust that God can help you, or the universe, I don't know what you want to call it, Allah. Whatever you believe in, just know that it will take care of you. But you just have to maintain that unwavering vision and focus on it. That's all we need to do. That's powerful. Now, Carolyne, where can people find and buy the Fit Martians candy? Fit Martians, you can go to fitmartians.com. Here's the page. Yeah, that's the page. And you can buy anything that you would like. Also, we have an Instagram page, but you can go directly to fitmartians.com. Right now, we have 40% off because it is October and it is our season. So we have a 40% off for these days. And kids can have this, like I said, elderly. They are 0 calories. They will surely take your sugar cravings away, and you will love it. And you will be supporting an amazing brand. That is amazing. So people can also follow you and your brand on Instagram. What's the handle? Fit Martians. So people can go to Fit Martians on Instagram and Facebook, and fitmartians.com to get the product delivered. Yeah, pretty basic. Just Fit Martians with an S at the end. And that's it. That is pretty great. So before we end this amazing 2-part interview, what would you say to anybody who is currently looking at this video and they have an idea, or they have a passion, or they have something that they want to do? Like, what would be your message for them? Just to first, like I said, vision it. Vision what you want to happen. Vision the end result. And the rest will just start showing up. Trust me, it won't be coincidences. It will be just the universe God helping you out, opening you doors. And it will be easier than you think when you are focused on the same vision. So don't waver. Don't think, oh, but we don't have that money. Oh, we don't. No, don't say that. Just say, I have all it takes to create this. I'm gonna vision it. I'm gonna start getting step by step, learning things on YouTube, creating the product if there's a product, and the rest will be added on. So just keep focused on your vision and your passion. That is great. So to close this out, what about if you tell us one of your most memorable moments or memorable memories of this journey? When we launched, it was all like very exciting. I was so excited that I had a product that I believed in, and I got to
share it with the world, and everyone was very responsive and so welcoming to my product that it was just overwhelming. That moment right there when you're seeing it and you see the end result of all the cells and everything, and it's just like, well, I made it. Like, thank you, God. Finally, it is all done. So yeah, when we opened, it was surreal. Like, people were ordering and supporting and just showing love. That is a beautiful way to end this interview, celebrating your success. I truly and honestly feel super proud of you and everything that you have accomplished, and having the privilege of calling you my friend, and see you like soar the airs and accomplish even more every day. So thank you so much Thank you. Thank you for having me here. This is an amazing platform, and thank you for exposing all of us that have been working not hard but smart and accomplishing our dreams and just putting them on spotlight. It is amazing that you're doing that, and thank you so much for your vision of having a huge platform to showcase other success and your success, because you're a very successful person as well. So thank you. Thank you for being here, and your kind words. They truly mean a lot. So I will see you on the flip side. Thank you so much for being here today and sharing with us your amazing, amazing, amazing candy. Thank you. Hey, Marshall. So, and thanks to every single one of you who joined us today for this two-part interview. If you were waiting for the English part, thank you so much for sticking with us. We're going to be back next week with another episode of Season 2 of La Plataforma. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a los que estuvieron en la parte de español y los que esperaron a esta segunda parte en inglés. Y los veremos en la próxima edición, en el segundo episodio de la segunda temporada de La Plataforma. Nos vemos.